Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín. Y hoy el tema es historias de liderazgo en el verano 2025. Y te voy a explicar por qué. Después de varios días de haberme tomado muchas vacaciones, y digo muchas y ahorita te voy a explicar por qué, decidí también ponerle pausa al podcast. Entonces este es el primer episodio que voy a grabar desde que regresé. Si has estado siguiendo mis contenidos, sabes que cuando voy de viaje trato de plasmar estas historias que aprendo de liderazgo en estos viajes y un poco la experiencia alrededor de estas. Entonces en este verano, que lo voy a hacer en dos partes, tengo historias de liderazgo en mi verano 2025, parte 1 y parte 2. Esta es la parte 1 y te voy a explicar por qué en dos partes. No me gusta que los podcasts sean demasiado largos, por lo mismo trato de hacerlos como de 20 minutos. Entonces la segunda parte seguramente estará integrada en un segundo capítulo la semana siguiente. Y bueno, a algunos de ustedes que quizá me conocen saben que mis hijos estudiaron en el extranjero y Valentina, mi hija, se graduó de arte curatorial o curaduría de arte en Florencia este año. Entonces fuimos a su graduación y el pretexto perfecto fue ir a la entrega de su diploma y su certificado, acompañarla en esta ceremonia que para nosotros era pues de mucho orgullo, de mucha emoción para ella. Por fin, después de tantos años fuera, estudiando fuera, iba a tener esta certificación y el pretexto perfecto pues a tomarnos unas vacaciones ahí en Italia para aprovechar que estábamos allá. Así que mi hijo el grande él está haciendo una maestría en Lisboa y voló de Lisboa a Florencia y llegamos y tuvo la fortuna que estaban sus amigas de México visitando en el verano por allá, así que estuvo acompañada con un par de sus amigas, inclusive una de sus roommates que voló de España para estar con ella. Les cuento todo esto porque fue muy divertido y muy diferente la dinámica de ser foráneos, estar allá, poder conectar con las amigas de Valentina, poder aprender de su estilo de vida. Este viaje fue completamente diferente a otros que habíamos hecho porque no íbamos como de turistas. Entonces ella tenía mucha ilusión de que pudiéramos aprender cómo se vivía el día a día en su entorno y se los voy a contar. Nosotros rentamos un Airbnb y en ese Airbnb ella se seguía quedando en su departamento y en ese Airbnb pues cocinábamos el desayuno, teníamos un supercito cercano y yo había llevado una bolsa adicional para poder cargar todo lo que compráramos porque no te dan, o sea, te cobran por las bolsas igual que en México y el tema era no comprar mucho porque luego sobraba y no sabíamos cómo iba a estar la dinámica de las comidas y las cenas en el día. Entonces compré todo lo que era para el desayuno y después de eso nos ponemos de acuerdo con Valentina para verla en algún lugar. La mayoría de las veces caminamos y caminamos bastante. El calor en Florencia en esta época del año es infernal. Es un lugar en donde no sopla el aire, está todo encerrado en la ciudad, entonces es muy húmedo y sientes que te sofocas. Entonces vas caminando y es una sudadera impresionante con mucho calor. Y ya nos decía, nos vemos en tal lugar y nos íbamos caminando. Caminamos hacia su casa. Ella vivía en donde está Puente Vecchio, el puente viejo en el río, y del este lado donde está el Duomo, que es en donde hay más turismo, ella vivía cruzando el puente. Entonces, de donde nosotros estábamos hospedados, que era muy cerquita del centro del Duomo, hacia donde estaba ella, era aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Ella acostumbrada a que todo hacía caminando, o sea, todos los lugares que tenía que ir los hacía caminando, pues se le hacía muy sencillo y nosotros pues nos dimos cuenta cómo es la vida cuando lo haces todo el tiempo sin transporte público, no había metro, o bici o patín, que por cierto intentaron mi marido y mi hijo que me subieran un patín y no lo logré. No pude con el estrés, sentía que me iba a medio matar. Hace muchos años había estado con Valentina y habíamos rentado unas bicis eléctricas, pero con todo el tráfico que hay, con la gente no es como muy ordenada para cruzar las calles, caminan en la calle, en la banqueta, y me acuerdo que la pasé tan mal cuando estábamos dentro del centro de Florencia que dije, si me voy a matar en el patín, no lo quiero. Fuimos por fin a su graduación y en su graduación había pues estudiantes de diferentes partes del mundo. Tenían un traductor simultáneo
porque toda la entrega de los diplomas fue en italiano. Sin embargo, logramos captar y entender un poco el lenguaje. Algo que descubres es que es un idioma que no es que sea fácil hablarlo, porque no puedo decir que lo hablo, pero si empiezan a hablar despacio, empiezas a entender ciertas palabras y ciertos conceptos. Y eso hizo como mucho más amena la grabación, porque el aparato que nos dieron en inglés no se escuchaba, no lo entendíamos bastante. Descubrimos estos lugares locales a los que ella asistía, estas esquinitas en donde ella solía ir en su época de estudiante. Disfrutamos muchísimo ese par de días que estuvimos en Florencia y luego decidimos pasar 5 días en Chianti. Y esta es una parte súper interesante que te quiero contar. Rentamos un coche y el lugar de Chianti donde nosotros rentamos sigue siendo la Toscana. Estaba solo a 50 minutos de Florencia, pero cambia radicalmente el clima. O sea, para nada estaba haciendo el calor que estaba haciendo. El terreno es más alto y por ser más alto es donde están todos estos viñedos. Y ahí es en donde pueden cultivar la uva para hacer el vino y el clima lo beneficia. Alrededor si has ido a Italia y a Florencia, muchas veces lo común es ir a Siena, ir a Lucca, ir a Pisa, ir a San Gimignano. O sea, todos esos lugares que están cerca de Florencia es lo común que la gente suele visitar. Entonces, donde nosotros nos estábamos quedando en Chianti, se llamaba Greve, esa zona, así se llamaba como el pueblito. Y como ya habíamos ido en otra ocasión a conocer esas ciudadcitas, pueblitos que están cerca de Florencia, decidimos conocer otros lugares y nos tocó ir a Rada, que en teoría es lo que le llaman ellos como una ciudad un poquito más grande, que no es tan grande, o sea, son pueblos muy, muy chiquititos. Me acuerdo perfecto que llegamos, estacionamos el coche, subimos una escalera y cuando recién estábamos buscando qué hacer, todos los restaurantes, y eso me tiene muy impresionada, en Europa siempre cierran los restaurantes como eso de las 3 de la tarde. Los horarios de comida que tenemos en México no son para nada como son allá. Y lo peculiar es que solemos decir, ¿cómo es posible que con tantos turistas cierren los restaurantes a esa hora, que es cuando hay más gente, que es posibilidad de que puedan comer? Y eso nos lo platicó el chef, porque justo llegamos, nos estacionamos y dimos con un mini restaurante en una avenida. Y en este restaurante, que voy a tratar de ponerles los nombres por aquí abajo escritos porque vale la pena que vayan, este era un chef que tenía un restaurante de estrellas Michelin en Los Ángeles, en California. Estaba entre Los Ángeles y San Diego. Y decidió que porque ya se le hacía muy caro el impuesto, la vida en California, regresarse a Italia después de creo que 20 años. Y abrió este pequeño restaurante y nos dijo, es que con que vivas bien aquí en Europa no necesitas tantos excedentes ni ganar tanto dinero. La gente está cómoda viviendo así. Entonces no nos importa cerrar y no tener tanta gente, porque con lo que generes y vivas bien es suficiente. Me encantó ese concepto de vivir bien y no necesariamente estar trabajando de sol a sol, en autopiloto, en automático, para generar grandes fortunas, que en muchas ocasiones acaba saliendo como más costoso. Y para los jóvenes ese estilo de vida también es bueno. La mayoría de la gente vive bien con lo que gana y la pasa bien, comida, renta, viajes, pero no necesitan más. Eso a mí me llamó mucho la atención y me parece bastante acertado, o como yo quisiera seguir viviendo el resto de mi vida, y a mis hijos también, porque esta necesidad de querer perseguir tanto el éxito, el dinero, en ocasiones nos hace perder esta sensibilidad de lo que es bueno en la vida. Yo descubrí en este viaje que con mucha calma, porque insisto, fue un viaje que programamos adrede, sin un horario, sin un itinerario de este día vamos a hacer tal cual cosa de tal a tal hora. Solamente el día que rentamos el tour para ir a un viñedo, que fue también una experiencia súper enriquecedora de conocer los vinos de este viñedo. Hay varios viñedos alrededor, los lugares. Fuimos a este viñedo que es de el hijo de Roberto Cavalli, que él ya no se quiso dedicar a la ropa. Entonces las vajillas que tenían ahí eran con diseños de lo que es la ropa de Cavalli y estuvo bien interesante.
probamos los vinos, vino blanco, es Chianti clásico. Y para que tú sepas cuando viajas si el vino es bueno, tiene que ser Chianti clásico y tiene que tener el gallo negro. Que la historia del gallo negro es bien interesante porque en aquella época en donde estaban peleándose por territorios, lo que deciden es que la gente de Siena tenía un gallo blanco y la gente de Florencia tenía un gallo negro, y el que el que cacareara primero a la hora del amanecer era quien se iba a quedar con el territorio, y resulta que el gallo negro, que era el que estaba propuesto por Florencia, fue el primero que cacareó porque al parecer era el que tenía más hambre, y entonces cuando estaba en la jaula fue el que empezó a cacarear, y bueno, pues Florencia se queda con el territorio de Chianti y ahora todo ese territorio es parte de la Toscana de Florencia. De ahí de los viñedos, insisto, uno de mis aprendizajes en este viaje es tener calma. O sea, me puse a pensar que yo me levanto todos los días muy temprano, como a las 5:30, 6 de la mañana, porque quiero meditar, porque quiero hacer mis pendientes, porque quiero bajar a hacer ejercicio, pero porque aparte para empezar a trabajar temprano, y a veces mis días terminan hasta las 7 de la noche y acabo ya tan cansada, y obviamente acabo sin ganas de salir porque no quiero estar en el tráfico de la Ciudad de México, y más ahorita que está lloviendo, pues no me interesa que meterme al tráfico. Entonces muchos días estoy pues trabajando casi que todas esas horas, y digo casi porque siempre estoy buscando qué hacer. Y ahora decidí tomármela con calma, decidí apreciar la naturaleza. Rentamos un Airbnb en un lugar en el campo que era una antigua granja que remodelaron y que teníamos acceso a una alberca y tenemos esa cocina equipada. Entonces íbamos al súper y yo compraba para hacer de comer, comíamos ahí en la terraza. Algo maravilloso para mí, que ojalá y estoy segura que lo voy a conseguir en el futuro, es tener una terraza. Y entonces todos los días me hacía mi café, me salía a la terraza a que terminara de salir el sol y estar sentada rodeada de la naturaleza. Tenían árboles de manzanas, había un riachuelo al lado y podíamos hacer hiking también. Entonces un par de días lo que hicimos fue salir a caminar por entre el bosque, y ahí pudimos ver otras propiedades de este Airbnb en donde nos estábamos quedando y otras propiedades de otras personas que también se ve que lo rentan y que tienen experiencias para probar sus vinos y que son de viñedos. Pero es una locura. Por ahí, si me sigues en Instagram, puse algunas fotos de estas imágenes. Es una locura ir caminando por el hiking y ver los viñedos y estos castillos antiguos hechos o remodelados. Lo que nos explicaron a la hora que fuimos a la degustación del vino es que muchas personas ya se van a vivir ahí y se retiran ahí, y esas eran sus propiedades, y otras las tienen como de fin de semana o para el verano. Insisto, el clima súper agradable, inclusive en Rada, después de platicar con el chef lo más chistoso de las historias en estos viajes es que yo siempre me encuentro a alguien. Mi querida Clau Aguilar no me dejará mentir, en un viaje que hice hace muchos años en Islandia, me la encontré en el restaurante. O sea, casualmente, ¿qué probabilidades hay? Bueno, pues estábamos sentados en este restaurante pequeño y de repente platicando con el chef que hablaba español, estuvimos platicando en español, y de repente una mujer que estaba en la mesa de al lado, que yo había visto de perfil nada más, le trata de sacar plática a mi hija, y cuando volteo a verla para ver quién le hablaba en español, resulta que es una colega de trabajo que se llama Elsie Nettel, que quiero y admiro muchísimo, y fue una sorpresa maravillosa, porque luego ya se sentó en la mesa y estuvimos platicando ahí y compartiendo un rato más agradable en esta ciudadcita pequeñitita, un pueblito que se llama Rada, que no está ni siquiera en la lista de las ciudades o pueblitos a los que comúnmente los turistas van. Entonces fue de estas cosas que nunca sabes en qué lugar. Digo, hoy con la globalización viajar es muy fácil, pero encontrarte a alguien así fue una sorpresa muy agradable. De ahí fuimos a otra ciudad pequeña, y siempre me pasa lo mismo, que las pronuncio mal, así que te voy a poner el nombre aquí abajo, que es lo único que tenía eran casitas en esta fortaleza, en este castillo, Volpena creo que se llama, y
y si le cambié el nombre se los voy a escribir por aquí porque soy muy propensa a que no me acuerdo los nombres y más cuando están en otro idioma. Y caminas por ahí por el pueblito, que en esta ocasión estaba como vacío porque era antes de las 6 de la tarde, y había un lugar de vinos que tenía una cava muy bonita, que también subí las fotos en Instagram, y la gente va, compra el vino y se va a sus casas, o sea, maneja a todas partes. Había gente que inclusive estaba en la bici de pueblito, de poblado en poblado. Es una belleza ir y ver y conocer un poco más de estas pequeñas ciudades en donde todo se lleva muy en paz. Esos días que pudiéramos disfrutar de estar un ratito en la alberca, luego regresar a cocinar, luego visitar al pueblo. Fuimos a Greve, un pueblito, la verdad, sin tanto chiste. Es que ahí estaba el súper. El súper cerraba de 12 a 4, entonces si no lograbas ir antes de las 12, tenías que ir después de las 4. También me llama la atención cuando habían visto que un súper cierra y los domingos no abre. Entonces, son de las cosas que tienes que tomar en cuenta para planear tu viaje. No tuvimos ningún tema en esperar, en hacer tiempo, todo tan cerquita que no pasaba nada. Pero lo que más agradecidos venimos de este viaje es la paz, la tranquilidad, el apreciar lo que tenemos, la naturaleza, el descubrir que cuando no llevas tanta prisa también encuentras mucha gratificación, y que fui descubriendo que hay que frenar en el camino, que hay que poner un freno de mano de vez en cuando para analizar, para reflexionar qué has construido, qué te hace falta, generar esta creatividad, estas ideas. De hecho, se llama La Fattoría, que es en donde vendían todos los productos de el aceite de olivo, pero el vino, pero las mermeladas, algunas pastas. Tenía un restaurante y una vista espectacular también a los viñedos, que era parte de este conjunto en donde nos estábamos quedando. Estaba como a 10 minutos manejando. Había la tienda de los souvenirs, que venían tazas, mandiles, secadores, etc. Y la que estaba atendiendo era una mexicana. Y esta mujer estaba casada con un chef italiano que habían vivido en Puerto Escondido y desgraciadamente se tuvieron que regresar a Italia porque dicen que no pudieron con la inseguridad y la violencia en Puerto Escondido, porque les estaban pidiendo derecho de piso, que ya vivían muy mortificados y mejor se regresaron a Italia. Entonces tuvimos también la oportunidad de poder platicar con ella en ese sentido y de cómo vive en los alrededores, porque son lugares muy tranquilos. Te estoy diciendo que no es para nada como Florencia, ¿no? Que la gente fluye y fluye y fluye y fluye y que hay mucho extranjero. Aquí los espacios más amplios, no hay tanta gente. O sea, sí había gente, pero no había tanta gente. De verdad, muy recomendable ir aquí antes si no lo tienes en la lista de visitas. Sí te sugiero ir. Y otra cosa que agradezco, y es cómo reconoces que cuando te propones algo, lo puedes lograr. Yo, muchos años atrás, y quien me conoce lo sabe, había dicho, ojalá algún día pueda ir rentar yo una casa en la Toscana y simplemente estar ahí, ir al mercadito y comprar la fruta y ver los paisajes y simplemente estar ahí. Y cada año decía, qué difícil, y es que son muchos días, y cómo voy a ir a un lugar así. Y cada año, no es que cada año decidiera ir y lo cancelara, pero cada año siempre había otra cosa que hacer o las vacaciones más pequeñas. Y en esta ocasión dije, voy a ir y me voy a tomar más días y voy a descubrir que al fin me recupero cuando regrese. Voy a hacer todo lo posible por lograrlo. Y cuando visualizas algo y te propones y lo planeas, se puede lograr. Así que si tú estás en este momento de tu vida, y esto fue una vacación, pero lo que sea que te propongas, si lo visualizas, si defines las acciones que tienes que hacer para lograrlo, y si de veras te enfocas en que sí se puede, en lugar de poner lo difícil que es, lo complicado, cómo te vas a tomar días, todas estas creencias limitantes que nos ponemos en la cabeza, estoy segura que lo que sea que te propones lo vas a lograr. De ahí nos fuimos otros 2 días a Florencia para poder, mi marido regresó y yo volar a Lisboa, y te voy a contar el viaje a Lisboa, que fueron otros 10 días de exploración, de descubrimiento,
en el siguiente capítulo. Gracias por escuchar este podcast. No lo quiero hacer muy largo. Si tienes preguntas de este viaje o de alguna otra recomendación, voy a ponerte bien los nombres de lo que hicimos y lo que visitamos. Y me va a encantar que me digas qué opinas, que compartas estos podcasts. Estoy feliz de estar de vuelta otra vez por acá con mis podcasts, compartiendo estas historias de liderazgo, estos aprendizajes y estas reflexiones que nos hacen poder valorar y evaluar nuestro momento de vida profesional, nuestros frenos y el dejar de ir en automático para poder apreciar lo que tenemos hoy. Te veo en el próximo capítulo.